Saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros en este nuevo Descubriendo Artes Escénicas. Hoy, desde Perú, nos conectamos con Juan Carlos Adriansen, gestor cultural quien ha trabajado por más de 20 años en su país natal, en España y Colombia. Con estudios en la Universidad Complutense de Madrid, Adriansen fue el responsable de la apertura y puesta en marcha del Gran Teatro Nacional de Perú y es director de la plataforma independiente Escena Contemporánea, así como es el actual director de programación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la ciudad de Bogotá. En esta conversación nos habla sobre su trayectoria y visión de las artes escénicas, una visión llena de una gran emoción y una profunda reflexión. Agradecemos sus palabras y comenzamos. ¿Cómo es tu acercamiento en el principio a las artes escénicas? Pues mi acercamiento es como público. Primero como usuario, como consumidor, como sentado en mi butaca viendo ese mundo maravilloso que era el teatro, ¿no? Desde niño a mí me llevaron mucho al teatro y desde joven también, tanto, tanto porque en casa era una costumbre como que en la escuela también era una costumbre, era parte de la vida y de la formación ir al teatro, ir al cine, ir a conciertos y así se integra uno hace que esto forme parte de la vida. Creo que por eso es tan importante para uno hoy como gestor la formación de audiencias, ¿no? Este tema que hablamos tanto ahora, porque creo que uno lo vivió de alguna forma cuando lo formaron como audiencia en su momento de chico, ¿no? ¿Y qué veías en el teatro que te llamara la atención, ejemplo, para justamente seguir eso? Una cosa es que tu familia te llevara, que tuvieras esa cercanía, y otra que te engancharas. Me imagino que había ahí un mundo de fantasía y de creatividad y de que te contaran historias, de que te emocionaran, que a mí me capturó, ¿no? Porque mi familia no es una familia de artistas, ¿no? Mi padre era un economista, un empresario y mi madre maestra de escuela, ¿no? Pero siempre los dos muy inquietos, cada uno con sus gustos artísticos y con sus disfrutes de distintos espectáculos, ¿no? Y pues a mí también de chico me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la literatura y mi camino profesional un poco que se fue por ahí pensando en estar cerca de ese mundo cultural y de ese mundo artístico, pensando en el periodismo cultural como un espacio de formación, ¿no? Los caminos luego lo fueron llevando a uno cuando entra a la universidad, cuando vas conociendo y ya comienzas a reconocer a tus pares, ¿no? En tu vida social del primer momento de empezar a ser adulto y encuentras que hay otra gente que también tiene inquietudes por la literatura, por los libros, por las revistas, por el teatro, de repente alguien por la danza, ¿no? Y te vas pues haciendo una pandilla de colegas que tienen esas mismas inquietudes y que te van llevando pues por un camino que las vocaciones creo que a veces están ahí, pero no es tan sencilla, en vocaciones tan particulares, creo que como la de un gestor cultural que, que la tuvieran tan claro cuando uno decide su profesión en los años 90, ¿no? Era un poco, a mí me acuerdo que los test de vocacionales decían periodista, comunicador, te gusta organizar mucho, ¿no? Pero también te gustan las artes, pero yo no necesariamente me sentía o quería ser un artista y subirme a un escenario. A mí me gustaba organizar, por ejemplo, ¿no? Desde el colegio y desde la universidad, ser un organizador, ser un motor, ¿no? Y creo que eso fue, especialmente en mi profesión y en mi experiencia, fue dándose, ¿no? El acercarse a las artes escénicas desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la producción primero, ¿no? Del estructurar, del organizar, de convocar, ¿no? Y en este caso, en tu ejemplo, entonces empezaste estudiando comunicación, periodismo. Sí, yo empecé estudiando primero literatura, luego periodismo, porque pensaba que eso iba a ser como, era también un poco lo que te dice, no hay que buscar un trabajo pues seguro, ¿no? El periodismo era más, pero yo deserté muy rápido de eso, aunque años después me diera de comer en algún momento el periodismo y los conocimientos editoriales también, ¿no? Pero empecé por ahí, pero muy pronto yo me desvié, si cabe el término, hacia el mundo del teatro, ¿no? Y con una serie de colegas armábamos y éramos esas compañías alternativas que ahora yo veo en gente joven con mucho reconocimiento de decir, pues, así empieza uno, ¿no? Juntándose con gente y diciendo, vamos a hacer esto y vamos a atarlo con alambre y vamos a conseguir un espacio donde mostrar, ¿no? Las cosas.
Y así fue como se fue dando más bien un primer crecimiento o aprendizaje profesional sobre la marcha, ¿no? Luego creo que sí hay un momento a los 20 y pocos, ya con alguna experiencia corrida, porque uno fue quemando etapas pronto también, que de repente digo, yo creo que tengo que profesionalizar un poco esto que parece que hago bien, ¿no? Y es cuando me marcho a España, dejo Lima y me voy a Madrid a hacer una maestría en gestión cultural, donde descubro pues que más allá del entusiasmo, las ilusiones, lo aguerrido que tiene que ser uno para esto, hay también una estructura profesional que uno puede adoptar. Hay una serie de habilidades que quizás uno tiene, pero cuando te las plantean de otra forma dices, pues esto ya lo sé hacer, pero qué interesante poder hacerlo de esta manera estructurada, ¿no? Y te da un poco una formalización, estamos hablando de inicios del 2000, hace 20 años ya, ¿no? Que la gestión cultural ya venía unos años tomando su espacio y su lugar y se comenzaba a dar un lugar de real importancia al gestor cultural, ¿no? Que no es necesariamente un productor, ¿no? Que muchas veces se pensaba que era siempre este elemento del consigue cosas, ¿no? El que resuelve situaciones, ¿no? Y tiene que ver más bien con la gestión, con la planeación, con la reflexión, con el acompañamiento a procesos artísticos, con el acompañamiento o con la guía dentro de lo social, de pensar qué papel juega la cultura, qué papel juegan las artes escénicas, qué papel juega el teatro, la música en esta comunidad a la que yo pertenezco y cómo puedo yo ser un facilitador entre el ciudadano, entre el artista, cómo puedo ser yo un gestor de proyectos, cómo puedo ser yo más que un productor, que es una profesión bastante también importante y compleja y muy exigente, pero este espacio, por ejemplo, que tuve yo como productor en unos inicios profesionales, a mí me ha servido mucho luego, pues para entender desde la gestión las exigencias y los espacios que uno necesita esos distintos lugares, desde lo artístico, desde lo ejecutivo, desde lo administrativo, para generar proyectos que sean más allá de un evento, ¿no? Que sean más allá de un chispazo, de una isla en medio de pues, un mar gigantesco, ¿no? Sino realmente pensar la actividad cultural y la actividad artística como un big picture, ¿no? Como una gran foto dentro de la sociedad y dentro del crecimiento del ciudadano, del público, pero también del artista y de los creadores, ¿no? Y ejemplo, me regresa un poco esta idea de productor que justamente planteas, que ahí es como empiezas a entrar en ese sentido a las artes escénicas. Si me puedes platicar un poco más de esa etapa, con quiénes trabajabas, qué compañías, cuáles eran sus líneas en ese momento que querían ustedes expresar y querían en esta idea del papel que juega la cultura reflejar hacia la sociedad. Yo creo que en el momento en el que empezamos con unos colegas en Lima, teníamos un espacio que se llamaba Casa Abierta, a partir de la casa de la abuela de una buena amiga, Laura Vaticani, que decíamos, nos juntábamos y soñábamos con el teatro que nos gustaba hacer, ¿no? Con los autores que nos gustaban, con los actores que admirábamos, con los profesionales que eran mayores con nosotros, con los que nos gustaba trabajar porque algo tenían que decir, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. Yo creo que es muy válido eh, cualquier estímulo que uno tenga para empezar a trabajar en este mundo. Puede ser muy romántico, puede ser absolutamente financiero, puede ser absolutamente egocéntrico y decir quiero ser famoso, ¿no? O sea, creo que todos son válidos y lo importante es siempre ser honesto y tener claro qué es lo que te mueve a ti, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Creértelo e ir adelante por ese sueño, que puede ser cualquiera de estos que hemos mencionado. Ninguno creo que es más valioso que otro. Cada uno tiene sus intereses. Y yo tuve pues este primer espacio de aprendizaje y de complicidad con colegas similares hasta que me invitan a trabajar luego al Centro Cultural de la Universidad Católica, que era además la universidad en la que yo había estudiado y que tenía un espacio de extensión cultural muy poderoso en esos momentos en Lima, a finales de los 90, ¿no? Y lo fascinante ahí era realmente entender el poder que tenía, la capacidad que teníamos de llegar a cuánta gente y hacerle así, ¿no? Clic, ¿no? Y conmoverla y emocionarla y la posibilidad que había de convocar artistas que tuvieran unas condiciones
de trabajo, como en muy pocos sitios podía encontrarse en ese momento en Lima, ¿no? Hay gente como Alicia Morales, Edgar Saba, productores, directores, fueron gente con la que a mí me tocó trabajar mucho y que me depositaron en una persona, un muchacho que tenía pocos años, ¿no? 22 años, 23 años, no sé, la responsabilidad de llevar adelante producciones de teatro clásico, pero también de teatro peruano, muy, muy interesantes, con gente que estaba en ese momento con ganas de muchas de hacer, ¿no? Estamos pensando ubicarse un poco en la historia política del Perú, los años finales de la época de Fujimori, hay mucha necesidad por hablar, por decir, a veces uno mismo no sabe que está jugando un papel dentro de eso, o que la necesidad nace quizás de ahí, a la distancia lo ves y dices, claro, o sea, había una energía puesta en una serie de colectivos artísticos y creadores que querían hablarle a la gente, que querían poner sobre la mesa temas a discutirse en una etapa del país que era bastante oscura, ¿no? Y ahí pues se da una serie de relaciones con gente con la que luego uno ha mantenido la amistad y se ha reencontrado también en el trabajo en distintos momentos, en distintas etapas, ¿no? Luego, pues cuando yo me marcho a Madrid, que es como el 2001, 2002, con 24, 25 años, inicio una etapa diferente que tiene que ver con irse, ¿no? Y con empezar en otro lugar, que es una cosa que yo, con esta experiencia vivida, siempre animo a la gente que trabaja conmigo, que son más jóvenes, que están empezando a decir, sácale provecho a este momento, pero vete. Vive la experiencia afuera, ¿no? Enfréntate a salir, sobre todo en nuestros espacios latinoamericanos, ¿no? Que son a veces zonas de confort bastante peligrosas también, que te hacen creer pues que el mundo es de tal avenida a tal calle y que aquí nos movemos y ya lo logré y aquí estoy, ¿no? No, creo que es importante salir, ver que el mundo es gigantesco, ver que hay más gente como tú haciendo y soñando y creyendo, ver que hay gente que es muchísimo más talentosa que tú y que eso tiene que significar un reto también, ¿no? Ver que hay gente que está haciendo cosas muy diferentes y nutrirse de eso, ¿no? Los años para mí en Madrid me regalaron no solamente la etapa pues académica, formativa, en la Universidad Complutense, haciendo la maestría en gestión cultural, que estaba además especializada, por ejemplo, en teatro, música y danza. Lo mío siempre había sido más el teatro y la danza, la música muy poco, y los años en España, por las prácticas profesionales y por el encuentro con otros colegas, me llevó a acercarme muchísimo más a la música, por ejemplo, ¿no? Yo no tenía una formación musical, tenía un gusto musical, pero no había sido el espacio en el que yo me había formado los primeros años, ¿no? Y fue un descubrimiento, pues, encontrar los festivales de música, los espectáculos musicales, la lírica, pues la zarzuela, específicamente en España, con gente que me enseñó a mí también muchísimo esos años allá, ¿no? ¿Qué ves en contraste con Lima, ejemplo, con lo que venías haciendo, con todo este trabajo que van ustedes desarrollando y que contrastas ahora en Madrid? Como cuáles eran esas mayores diferencias, pero también, o qué afinidades había. Yo cuando conversaba con los colegas de allá y ellos me contaban cómo funcionaban y yo les contaba cómo eran, obviamente había un gran sentimiento de envidia, ¿no? De decir, coño, cuán lejos estamos de un estado, pese a que ellos se quejaban también, ¿no? Y según uno donde va, encuentras que siempre nadie está satisfecho, ¿no? Pero este espacio realmente mucho más acogido, ¿no? Por un Estado que promueve y que está siempre pendiente y atento con sus carencias, por supuesto, ¿no? Perú ha tenido, calculen pues que Perú tiene 10 años de Ministerio de Cultura, ¿no? Y que en los últimos años ha habido un ministro por año, más o menos, ¿no? O sea, la cultura como espacio de institucionalidad gubernamental ha estado muy abandonado, ¿no? O sea, yo cuando te cuento hace un momento mi experiencia en una de las instituciones que era más importante y líder de la gestión cultural en el Perú, era una universidad privada, ¿no? El Estado era prácticamente inexistente o eran iniciativas que estaban muy ligadas a quien gobernaba en ese momento o a quien ponían en un cierto puesto. Pero eso no es institucionalidad. Ustedes allá lo saben muy bien que han creado unas estructuras institucionales que son muy difíciles de tirar abajo, ¿no? Y que son justamente las que son capaces de sostener
un crecimiento de un sector tan frágil como el nuestro, ¿no? Y creo que ese es a la distancia, y mira, ahora que me haces la pregunta, voy sacando yo a la reflexión. Yo, los años en España siempre sentí que yo iba a volver a Perú, ¿no? Que lo que yo estaba haciendo era un gran aprendizaje, y creo que el gran aprendizaje también fue eso, ¿no? Fue el reconocer que el Estado tenía una obligación, que había que hacer desde el Estado por el sector cultural. Creo que por eso cuando 10 años después yo vuelvo a Perú, vuelvo a trabajar en el Estado, ¿no? O sea, y encuentro ese espacio y realmente digo, sí, el Estado, como en todas partes, tiene muchas dificultades, tiene muchas carencias, hay muchos obstáculos, te encuentras de todo, ¿no? Pero también es cierto que solo desde el Estado se pueden hacer cosas muy grandes, ¿no? Cosas realmente importantes que calen en la sociedad, que calen en el sector, ¿no? O sea, las iniciativas privadas, las iniciativas independientes son muy importantes, son muy valiosas y los han sostenido, ¿no? Pero el impacto que tú generas desde un lugar gubernamental es impresionante, o sea, la generación de políticas, la generación de espacios, la generación de ecosistemas, ¿no? Que estén realmente regidos por unos lineamientos claros para todos, eso es muy importante. Y cuando yo vuelvo a Perú a finales del 2011 y se me encarga la dirección del Gran Teatro Nacional, que era un edificio maravilloso que se acababa de construir, que había costado mucho dinero y que tenía pues todos los equipos soñados que podían tener. El pensamiento, creo, de quienes estuvimos en ese momento era: lo que hay que hacer es volver este edificio una institución, ¿no? Sí, tenemos un maravilloso edificio, tenemos unos fantásticos equipos técnicos, pero no puede ser esto el final, ¿no? Porque entonces es como trasladar la reflexión a hagamos un gran evento. No, no hagamos un gran evento, hagamos una gran política cultural, ¿no? No hagamos una programación simplemente muy atractiva, generemos una institución escénica que atienda, que reflexione, que piense en su naturaleza desde el lugar en el que está, ¿no? O sea, porque cuando abrimos, por ejemplo, este teatro, yéndome un poco ya a los inicios del Gran Teatro Nacional en Perú, estaba mucho la idea de, uy, seamos ese gran escenario como en Buenos Aires, ¿no? Como en México, como en Bogotá. Entonces, es que Lima no es Bogotá, Lima no es México, Lima no es Buenos Aires, ¿no? O sea, cada ciudad tiene su particularidad, cada ecosistema cultural tiene sus necesidades, y creo que ahí fue una etapa y una experiencia de muchísimo trabajo también, pero de mucho diálogo y de mucho aprendizaje para todos los que estábamos en el sector en ese momento, ¿no? El realmente tener en manos la posibilidad de generar algo más que una bonita programación, un bonito evento, una bonita foto, ¿no? O sea, realmente había que crear, tanto en el sector como en el público, como en la institución, esos cimientos que dieran pie a esas réplicas que vendrían después, ¿no? A esos espacios consolidados que tengan que ser muy difíciles de tumbar a gusto de cada gobernante, ¿no? Y, y haciendo justamente el camino y la hilación, creo que ese es un gran aprendizaje que me dio a mí estar en el llamado primer mundo, ¿no? El entender que la institucionalidad es algo que es muy importante, ¿no? Que el sector público tiene una obligación y que hay que demandarla, ¿no? Y que si uno está en ese lugar, tiene la obligación de ser un servidor público y de generar no, no, no la medalla personal que se sienta que yo estuve aquí y que pasé. La medalla tuya tiene que ser que cuando te vayas no pase nada. No signifique que eso cambió, que te echen de menos. No, o sea, la medalla es ver que eso sigue funcionando y sigue caminando más allá de las personas que están en su momento. Y en ese caso, el Gran Teatro Nacional de Perú, ¿cómo construyó en ese sentido estos cimientos? ¿Cuánto tiempo estuviste y cuáles fueron lo que hiciste, incentivaste durante ese periodo? A mí me tocó estar los primeros 5 años del teatro, y esos 5 años tuve pues la suerte también de tener 2 ministros, uno que me invitó a ser el director, Luis Peirano, un hombre de teatro, un hombre de humanidades,
y luego Diana Álvarez Calderón, una persona de la cultura, pero de la gerencia sobre todo, ¿no? Uno me entregó la responsabilidad, la otra me respaldó cuando continuó, porque también estos cambios políticos en nuestros países a veces no permiten la continuidad, ¿no? Y creo que lo que nos permitió fue primero generar un gran diálogo en el sector cultural, ¿no? Creo que nuestro sector cultural en Lima, en Perú, está muy cada quien en su burbuja, ¿no? Como pasa en todas partes, creo, ¿no? Y creo que todos sentían que ese espacio les correspondía, pero que la correspondencia implicaba una exclusión del otro. Creo que lo primero fue que todos nos entendiéramos en que era un espacio en el que perfectamente podíamos convivir y que somos nosotros folclore y somos académico y que somos danza contemporánea y ballet clásico, ¿no? Y que en un escenario de esas dimensiones puede perfectamente presentarse un artista popular, ¿no? Una banda de rock, y 2 días después estar un gran violinista virtuoso, ¿no? O sea, somos sociedades, creo nosotros, que somos todo eso, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre he tomado mucho de ejemplo los espacios culturales o las políticas culturales mucho más avanzadas que la peruana, como la mexicana y como la colombiana, que es donde me encuentro ahora, ¿no? O sea, realmente teníamos unos referentes en sociedades muy similares a la nuestra, en las que se puede ser respetuoso con todos y se puede generar un espacio para todos, ¿no? Esa creo que fue una necesidad de generar esos lineamientos que permitieran la convivencia de las distintas artes y de los distintos actores culturales. Y después, pues, entender que esta crisis de los públicos era una crisis constante, permanente, y que lo que había que hacer era un trabajo que ninguno de los que estábamos ahí íbamos a cosechar los frutos, por decir, ¿no? Que es un trabajo de larguísimo recorrido, y que en 20 años veríamos a alguien que le encuestarían en la puerta de un teatro y le dirían, ¿y usted cómo se aficionó al teatro? Y diría, yo es que del colegio me llevaban al Gran Teatro Nacional en los años 2015, ¿no? Y yo vi teatro ahí y ahí me emocioné, ¿no? Me acuerdo mucho estar en un evento, precisamente en el DF, en el que estábamos exponiendo a partir de era un proyecto financiado por la OEI sobre teatro para la infancia y la juventud. Estoy hablando del año, no sé, 2013, quizás por ahí. Y yo había llevado mi plan de formación de audiencias, que estábamos trabajando en el Teatro Nacional en Lima, y un compañero mexicano expone, y entonces dice que no me acuerdo precisamente, pero era algo como que en 1950, cuando el proyecto de teatro, entonces yo dije, no, pues me he hecho a llorar, ¿no? O sea, estamos no 20 años más tarde, sino 50 o 70, ¿no? Pero bueno, es el momento de empezar y de hacerlo, y lo podremos ver dentro de unos tiempos, ¿no? Esa fue otra gran preocupación, ¿no? El realmente pensar ya desde una mirada actual, no anacrónica, que los públicos juegan un papel muy importante, ¿no? Que los públicos forman parte de esa creación, de esos espacios de creación, de esos espacios escénicos, de esos espacios de reflexión, ¿no? Que no tiene uno que tener ya en estos tiempos una mirada paternalista de te voy a llevar, ¿no? Te voy a enseñar, ¿no? No, o sea, vamos a compartir, ¿no? Vamos a aprender, tú me vas a pedir también, yo también te voy a dar, ¿no? Pero la escucha de los públicos creo que es otra gran labor que el Gran Teatro Nacional en Lima ha tenido desde su principio y que tiene ahora a un nivel importantísimo. O sea, una gran parte de sus actividades realmente se rigen y están en función del desarrollo de audiencias y del diálogo constante con los públicos, ¿no? Y en este caso, ejemplo, tengo entendido, tú también has dirigido encuentros, festivales. ¿Cuál sería la diferencia, ejemplo, de un público para festivales o para un encuentro y uno para una programación habitual? ¿O cómo manejar esta idea de que el público vaya a esas dos y qué les puede nutrir cada cosa? Yo creo que, y siempre, y cuando me ha tocado también estar en alguna clase, en algún momento que he podido, y que la agenda esta de la gestión le permite a uno tener un horario de dictado de clases, compartir con los estudiantes y hacer esta reflexión que tú planteas, ¿no? Cada espacio tiene un tipo de público y tiene una manera de relacionarse con los públicos, ¿no? El público de una programación habitual de un teatro es muy particular, y hay que conocerlo, ¿no? Y hay que reconocerlo y medirlo y buscarlo y hablarle y escucharle, ¿no? Es el mismo que el público de un festival, ¿no?
y los públicos de los teatros son muy distintos también, ¿no? O sea, yo te estoy hablando, haciendo la referencia al Gran Teatro Nacional en Lima, que es muy parecido en estructura de oferta artística como el del Teatro Mayor de Bogotá, donde estoy ahora, ¿no? Es un gran escenario con una programación muy diversa, ¿no? Que se basan, por supuesto, pues en la excelencia y en la diversidad, ¿no? Y es el entender que los grandes escenarios no están reservados exclusivamente pues, para la alta cultura, ¿no? Para lo llamado la cultura europea, ¿no? Occidental, ¿no? Que el folclore de nuestros países, que es tan rico, tiene un espacio ahí, que es un espacio no solamente de disfrute, sino también de reconocimiento, que es tan valioso, ¿no? Creo que cuando uno se plantea dirigir un teatro, dirigir un escenario, hay que tener claro cuál es la naturaleza y cuál es la función que va a cumplir dentro de ese ecosistema al que pertenece, ¿no? O cuáles son las motivaciones de la institución que lo rige, ¿no? O cuál es su competencia, ¿no? O cuál es el espacio que quiere llenar o dónde quiere generar un cambio, ¿no? Y en el mismo sentido es con los festivales, ¿no? Es encontrar esos espacios donde ese festival va a generar un cambio o un aporte a ese gran ecosistema escénico, musical, cultural de una ciudad, ¿no? O sea, yo creo que cada vez más en nuestros países ya las iniciativas no tienen tanto que ver con los caprichos de quien los gesta, ¿no? Bienvenidos los caprichos si de ellos salen actividades y propuestas interesantes, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con pensar en decir, yo qué papel quiero jugar aquí, ¿no? Yo qué lugar quiero ocupar aquí, cuál es mi aporte dentro de este ecosistema cultural, qué es lo que le falta, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que decir, ¿no? Que tiene que ver con la honestidad de la que hablábamos al inicio de la conversación también, ¿no? Cuando yo regresé al Perú, me desvío, pero tiene que ver con lo que me has preguntado, me junté con dos colegas, un director de teatro, un maestro muy importante en Lima, se llama Alberto Isola, y con Magali Bolívar, una colega actriz y productora también, con la que ya habíamos tenido hace algunos años una iniciativa de productora de teatro, y nos juntamos porque queríamos generar un espacio de producción escénica, de teatro, de danza, de multidisciplina, ¿no? Y era como, bueno, ¿cuál es el teatro que nosotros queremos hacer, ¿no? Yo quiero hacer el teatro que me gusta, ¿no? Si es un espacio privado, ¿no? O sea, si es mi productora, ¿no? Quiero dedicarme al teatro que me gusta, al teatro que me gusta ver, al teatro con el que me gusta sorprender. Pero también tengo que mirar un poco dónde estoy parado para decir, ¿para qué voy a ponerme yo a hacer esto si ya lo hace él y ella y ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese espacio que todavía nadie lo tiene, ¿no? ¿Cuál es ese espacio en el que mi aporte realmente puede ser valioso para un crecimiento escénico de una ciudad de 20 millones de habitantes donde solamente declaran ir al teatro 100.000, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que decir, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que decir distinto, ¿no? Y desde ese análisis de lo externo y de lo propio de decir cuál es el planteamiento y cuál es el aporte que yo quiero tener y cuál es el disfrute que yo quiero darme haciendo esto, ¿no? Que son, pues, pequeños lujos que a veces uno se permite, en el que el fracaso siempre puede estar ahí colgando, ¿no? Pero creo que también tenemos cada vez más herramientas para identificar cuando una iniciativa tiene unas posibilidades, cuando requieres de ciertas alianzas, cuando requieres renunciar también a alguna de ellas, ¿no? Porque creo que todo eso nos permite tener decisiones más allá del impulso o de lo pasional, que es parte de nuestra naturaleza, de nuestro sector, pero que no puede ser la única, porque la pasión, ya sabemos, como en todo, dura lo que dura. No, luego tienen que venir otras cosas, ¿no? Y también tienes un proyecto, Escena Contemporánea. Sí, Escena Contemporánea es justamente este proyecto que estaba citando con estos dos colegas con los que venimos trabajando hace pues casi 10 años en Perú, en el que nos planteamos justamente hacer el teatro que nos apetecía, ¿no? El teatro que Alberto Isola, que es un gran maestro peruano, él tiene muchas ofertas como director de teatro, ¿no? Es maestro en la Universidad Católica, lo llaman de los teatros más importantes
a dirigir, pero siempre decimos, Alberto, ¿cuál es la obra que ninguno de ellos te llamaría, ¿no? ¿Cuál es esa obra rara que tú quieres hacer y que sabes que, pues, que no la puedes llevar a tal o a cual, no vamos a mencionar, ¿no? ¿Cuál es esa arriesgada que te dirían, no, esto no va a llenar, ¿no? No tiene por qué llenar el teatro de 300 o 400 butacas. Vámonos a hacerla uno de 100, pero démonos el gusto de hacerla, ¿no? Y lo rico en ese tipo de proyectos es que encuentras cómplices, ¿no? Encuentras esos actores que por supuesto están siempre en los escenarios más importantes, más llenos, mejor rankeados, en la televisión también, pero que le dices tú, mira, hay este proyecto de esta obra que es compleja, habrá que buscar el término para hacer la difusión que no sea, venga a ver una obra compleja, ¿no? Pero y que cuando lo leen y cuando dicen, y voy a trabajar con Alberto Isola en este proyecto, esto es un regalo, ¿no? O sea, esta es una oportunidad para hacer también un teatro que a veces el sistema mismo institucional a veces no permite, ¿no? Y con eso hemos tenido experiencias maravillosas haciendo textos peruanos, latinoamericanos, europeos, contemporáneos. Y cuando no han sido tan contemporáneos, desde una mirada muy contemporánea, ¿no? O sea, ¿cómo contamos esto en el que no sea solamente importante lo que estamos diciendo, lo que queremos decir el autor, sino la manera en que lo decimos, ¿no? O sea, el no perder ese estímulo por la exploración escénica, ¿no? Por los nuevos lenguajes, ¿no? Equivocándonos quizás muchas veces, ¿no? Sorprendiendo a un público, ¿no? Y nos hemos dado cuenta estos años con casi 20 espectáculos que hemos producido en distintos formatos y en alianza con muchas de esas instituciones que hablamos también, de decir, pues mira, hay una marca, ¿no? Por usar un término un poco grosero para algunos, ¿no? Hay una marca. La gente reconoce y busca y dice, pues si lo está haciendo escena contemporánea, me va a satisfacer ese otro lado en el que me voy a llevar tarea a la casa, los deberes a la casa, ¿no? Y voy a seguir pensando, ¿no? Y eso es un placer, ¿no? Esos son espacios realmente muy placenteros para la creación y para la gestión, en la que está involucrado todo el ecosistema, ¿no? Desde los directores, los dramaturgos, los actores que se entusiasman por ser parte de esto distinto, y un público que agradece, digo yo, que también unos locos por ahí le ofrezcan algo que nadie más te está ofreciendo en el mercado, ¿no? Y encuentra uno complicidades similares con colegas en otras partes de la región y en otras partes del mundo que se entusiasman que hayan otros locos como ellos haciendo cosas también de un disfrute particular más allá de lo que nos manda la norma o el status quo, ¿no? ¿Cómo llegas ahora a Bogotá? ¿En qué momento o cómo es este tránsito que pasas ahora a estar en el Teatro Mayor en programación? Pues mira, cuando yo estoy por cumplir los 5 años en el Teatro Nacional en Perú, siento que es el momento también de decir, ok, hasta aquí, ¿no? O sea, no me veo quedándome 10 años, no quiero pues atornillarme a una silla. Creo que para el teatro es bueno también que cambie, está hecho un trabajo y a mí también personalmente me apetecía cambiar, ¿no? O sea, decir, ya quiero otro reto, ¿no? Quiero otro lugar, ¿no? Y me imagino que tenía que ver que aunque me venía la crisis de los 40, quizás también. Y entonces me puse a mirar un poco como en qué ciudad me gustaría vivir, ¿no? Por esto de lo inquieto también de seguir conociendo otros espacios, ¿no? Y el DF estaba entre ellas, por supuesto Bogotá, ¿no? Pensando en Latinoamérica, ¿no? Y fue como lanzar dardos por aquí, sí, muy ligeramente por si acaso, porque a veces hay que decir, ¿no? Yo estoy dispuesto a cambiar, porque a veces la gente te ve pues en un sitio bueno, te ve contento y dice, pues ¿para qué lo vamos a llamar si ese no va a querer salir de ahí, ¿no? Yo más bien dije, por si acaso, no tengo ninguna prisa, pero si alguien sabe de algo, a mí me encantaría vivir en otra ciudad, mis 40s. Y Ramiro Osorio, que pues es un gran gestor cultural iberoamericano, ¿no? Colombiano, pero mexicano también, que ha estado con ustedes tantísimos años y tiene tantos amigos allá, y con quien nos conocíamos desde Madrid y luego nos habíamos reencontrado aquí en Latinoamérica, ambos cada uno en un teatro en Lima y en Bogotá, me dijo, vete conmigo, ¿no?
¿por qué no te vienes aquí? Y yo dije, pues mira, Bogotá me encanta. Había venido mucho yo por trabajo, tenía buenos amigos y dije, es una linda oportunidad además, no solamente porque el teatro me parecía una institución muy interesante, que tenía un par de años más que el de Lima, por trabajar obviamente con Ramiro, pero además también porque sentía que Bogotá y que Colombia tenía una realidad a la cual a mí me interesaba conocer desde cerca y desde dentro. Y esto era una fantástica oportunidad, un teatro público con un modelo de gestión público-privado que funciona, que no es solamente lo que se ve para afuera de la maravillosa oferta artística, que es nuestra razón de ser, sino también esto que viene históricamente, y mira ahora charlando, lo saco, ese compromiso público, ese compromiso social, esa responsabilidad ciudadana que juega un escenario público en una ciudad como Bogotá, en un momento como en el que vivimos hoy en Latinoamérica, ¿no? Entonces, la oferta vino en el momento perfecto y la experiencia ha sido pues deliciosa, ¿no? O sea, estar en una ciudad como Bogotá, con esta actividad cultural que tiene, que nunca será suficiente, que las ayudas nunca serán todo lo que uno espera, todo lo que los artistas y los gestores esperan, pero donde hay una conciencia de que la cultura juega un papel muy importante. De entretenimiento también, por supuesto. No tenemos por qué negarlo. No es malo, no es una fea palabra, entretenerse, ¿no? Pero donde juega un papel mucho más allá también, ¿no? Donde estás realmente generando un cambio en la gente, donde estás resultando un espacio de encuentro, de reflexión, de, de, de refrescar humanamente también a las personas, ¿no? Que creo que ninguno de estas variables hay que perderlas nunca de vista desde los lugares que estamos, ¿no? Ese papel que jugamos, ¿no? Ese papel que jugamos desde el pensamiento, desde el alma, desde el corazón, con las artes y con la cultura, ¿no? Así que la etapa en Colombia ya voy a hacer 4 años, me voy a quedar un poco más por aquí. Nadie me ha pedido que me marche. Nadie me ha pedido tampoco, nadie me ha coqueteado para que me vaya a otro lugar. El DF, por supuesto, me encantaría. Pero bueno, las cosas creo que llegarán a su momento. Por ahora, en Bogotá, muy contentos. Hemos presentado precisamente la programación 2021 recién, que incluye un festival de música que hacemos cada 2 años. Hemos trabajado este 2020, que ha sido un año muy difícil, complejo, retador, creo que para todos, artistas, público, gestores. Hemos podido, creo, de alguna forma mantenernos cerca del público y atendiendo desde la responsabilidad que como teatro público tenemos con los artistas, mantener la actividad constante, con los cuidados y todo. Y también lograr diseñar una programación 2021 que nos entusiasme y que nos genere algún tipo de certezas, porque incertidumbres las tenemos todas. Y claramente el universo no nos va a generar certezas en este momento, las tenemos que generar nosotros para que sucedan. Quizás algunas de ellas no se concreten y sigamos siendo sorprendidos por estos tiempos tan extraños, pero creo que nos agarra mejor plantados, mejor parados para poder enfrentar también estas eventualidades que surgen como en cualquier sector, y el nuestro no está ajeno, y nos toca tener esa capacidad de resiliencia y esa capacidad inventiva de poder adaptarnos a unas circunstancias particulares sin renunciar a lo que nosotros, a ese papel que hemos asumido que nos corresponde desde nuestro lugar en los teatros, ¿no? En este caso mencionabas algo de docencia, que has impartido gestión cultural. ¿Cuáles son esas enseñanzas que les dejas a tus alumnos? Sobre todo porque uno de tus grandes temas, te escucho en la plática y bueno, en internet lo dice, tiene que ver con la creación de públicos. Sí, a mí cuando he podido últimamente, la verdad es que no lo he logrado tanto más que dar alguna charla, me ha entusiasmado mucho dos grandes temas, ¿no? Uno es la formación de audiencias, ¿no? Justamente esto que hemos platicado ahora de entender que el público no es un ente que está por ahí y al que tenemos que convencer de que venga
y si no viene es porque es bobo y no es capaz de entender que lo que hacemos nosotros es maravilloso y pues sí que se lo están perdiendo, ¿no? Sino realmente entender que el público es una pata más de la mesa, que es este ecosistema escénico, este ecosistema cultural, ¿no? Y que hay que escucharlo, y que hay que estar con él, y que hay que entenderlo, y que hay que dialogar, ¿no? Esa es una de las partes que a mí me apasionan personalmente. Desde cuando estaba, creo que en España, tuve algunas oportunidades con gente muy interesante con la que me tocó trabajar en un festival de teatro para niños que se llamaba Teatralia. Me acuerdo mucho una colega, Puri Estalayo, con la que hablábamos mucho sobre qué ofrecerle a los adolescentes, ¿no? Qué ofrecerle a los niños, qué tipo de espectáculos para realmente capturarles, pero no solamente capturarles, sino darles en el punto que ellos quieren, ¿no? Porque creo que tiene que ver con escuchar y ofrecer, ¿no? O sea, no solamente dar, porque no se trata del rating de los medios audiovisuales y de la televisión, que es que esto funciona, toma, 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 porque nuestra labor es otra, ¿no? Entonces no hay que dejar de escuchar, pero también ver dónde encaja lo que ese espacio de sorpresa, ¿no? Ese espacio de conocimiento, de formación que nos corresponde como instituciones públicas en muchos casos, ¿no? Y el otro gran tema que a mí pues siempre me apasiona es la gestión de proyectos, ¿no? Que es el entender que nuestras iniciativas no necesariamente deben ser aisladas, ¿no? No encontrar esa razón de ser más allá de lo que es me provoca este texto. ¿Por qué me provoca llevar a escena este texto? ¿Por qué me provoca hacer este espectáculo, no? O sea, la reflexión tiene que poder ir más allá, ¿no? Para poder realmente generar instituciones pequeñas, grandes, medianas, públicas, privadas, pero que tengan una personalidad, así como la que tenemos cada uno de nosotros y nos vamos formando igual, ¿no? Entonces, ese espacio de reflexión, a mí me encanta manejarlo, por ejemplo, con estudiantes a veces cuando son jóvenes y preguntamos, ¿no? Y nos preguntamos en clase, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a subirnos a un escenario o a querer producir teatro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? A mí me encanta sorprender, por ejemplo, a mí me encanta emocionar, pero también me gusta ganar dinero, ¿eh? Y no está mal, o al menos yo creo que no. Hay gente que le parece mal ganar dinero, me parece muy respetable también, pero a mí me gusta ganar dinero y me gusta que mi profesión sea una profesión reconocida y que yo no pueda llegar a fin de mes con dignidad, porque es un trabajo y estudio y le echo muchas horas a este trabajo, ¿no? Entonces creo que también es algo que es importante no perder de vista, ¿no? Lo, mm, es ese punto de eficiencia, de eficacia que deben tener los proyectos para que sobrevivan, porque como dice el ejemplo, números 1 de revista, hay 1000. Números 2, habrán 500. Número 3, número 6, número 10, ya son menos, ¿verdad? Y es porque ese primer impulso da para el número 1 y para el número 2. Para llegar al número 20 es que realmente te lo tienes que haber creído y realmente tienes que haber creado un, un espacio que atienda tus necesidades y las necesidades que permitan que eso sea sostenible, ¿no? Porque es que si no, pues todas las iniciativas terminan siendo grandes chispazos de entusiasmo hasta que la gente comienza a retirarse porque tiene que pagar las cuentas a fin de mes, ¿no? O sea, todos somos jóvenes y entonces decidimos que podemos ser locos hasta que comenzamos a tener responsabilidades de adultos, ¿no? Y creo que hay que pensar los proyectos culturales como proyectos de adultos, ¿no? Sin que eso signifique que uno no pierda la ilusión. O sea, eso no significa que uno pierda sus sueños, sus ideales. El que los quiera perder y abandonarlos, correcto también. Creo que todas las opciones son bienvenidas. Yo creo en la libertad, pero creo que la sostenibilidad de los proyectos es otro tema que a mí especialmente me entusiasma y me apasiona porque los he visto, porque he visto proyectos caérseme, y he visto proyectos mantenerse y poder sostenerse incluso en espacios como ahora, como la pandemia, ¿no? Justamente en estos momentos, ¿cuáles son los retos de las artes escénicas en esta pandemia, en esta situación, para poder seguir, por así decirlo?
Yo creo que hemos continuado, ¿no? Creo que hemos continuado justamente intentando mantenernos conectados con nuestro público. Creo que hemos todos trabajado, he visto muchos colegas desde distintos lugares eh, trabajar por lograr que el público se mantuviera conectado. Creo que esto nos ha demostrado también que seguimos viviendo un poco en una burbuja dentro de la sociedad. Creo que tenemos un gran pendiente en lograr meter, convencer con la idea de la corresponsabilidad, ¿no? Que este espacio de la cultura tiene varias aristas que deben ser responsables. Los que formamos parte activa de él, el Estado, por supuesto, la empresa privada cuando toca, pero también el público, ¿no? Y que el público también tiene una responsabilidad con que esto se sostenga porque la pata la formamos todos de las mesas, ¿no? Creo que ese es el gran reto, ¿no? Y creo que el otro reto también es, creo que esto nos ha abierto a un espacio de creación diferente, que habrán detractores, muchos de lo que se está dando, que no les gustarán los nombres que se le están poniendo a ciertas propuestas artísticas, audiovisuales. No perdamos el tiempo, creo, tanto en hablar de eso. Hablemos más bien en las posibilidades que esto nos está dando para crear de otras maneras. Seguro no todo se va a sostener, no todo se va a mantener, ¿no? Pero creo que se nos ha abierto una posibilidad también a entender y a mirar otras formas de las que estoy seguro que algo va a salir interesante también, ¿no? Eh, mm, Creo que es imposible pensar que el teatro como lo hemos pensado se acabó, nada. Hemos sobrevivido a muchas cosas, desde el teatro, desde la música, a guerras, a catástrofes, a vanguardias y a todo. Y aquí seguimos y aquí seguiremos, ¿no? Pero creo que también este momento nos ha obligado a tener ese espacio de reflexión en el que decimos cuál es el papel que jugamos, ¿no? Me toca seguir aquí, ¿qué puedo hacer yo socialmente desde este lugar? Y también desde lo artístico, decir, ¿y qué posibilidades se me han abierto para la creación, ¿no? O para llegar a más gente, ¿no? Sin tener necesariamente que renunciar a formas en las cuales nos sentimos cómodos, a gusto y honestos trabajando, ¿no? Creo que lo principal que nos ha dejado estos tiempos es ese valor de detenernos, de obligarnos a detenernos y a reflexionar sobre nuestro quehacer y sobre el lugar que jugamos en la creación y en la generación y en la creación de ciudadanía y en qué lugar ocupamos nosotros en toda esta sociedad que va a una velocidad y que va a un nivel de violenta velocidad donde a veces creemos que nosotros no encajamos, ¿no? Pero creo que ese espacio de reflexión es muy valioso sin desmerecer lo doloroso y terrible que nos ha tocado vivir a todos, a unos más y a otros, ¿no? Sin perder de vista eso, sí creo que ha habido una crisis igual oportunidad, dice la frase cliché, ¿no? Creo que sí, dentro de todo también hay una gran oportunidad en este momento para que nos pensemos y nos repensemos, ¿no? Y finalmente, Juan Carlos, si tú pudieras definir para ti qué es el teatro. Para mí el teatro es emoción, ¿no? Que creo que lo he mencionado bastante, es emocionarnos, no olvidarnos que las emociones están ahí, ¿no? Es reflexión, ¿no? No olvidarnos que es justamente lo que nos diferencia, supuestamente, de otros animalitos por el planeta, ¿no? Que tenemos la capacidad de emocionarnos y que tenemos la capacidad de reflexionar y la obligación de reflexionar, ¿no? Creo que eso es lo maravilloso de este mundo en el que nosotros nos movemos, ¿no? El poder ser un espacio de emoción y de reflexión. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.